Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones de Movimiento. Hoy es día 3 de diciembre y reanudo mis reflexiones de movimiento después de varios días de profunda reflexión en silencio, en virtud de que los acontecimientos nacionales e internacionales han sido realmente, para mi juicio, ¿no? en mi cosmovisión, sumamente preocupantes. Y preocupante por dos casos, uno muy lejos, que es la guerra en Ucrania, y otro más cerca, que es lo que pareciera ser una inminente guerra con Venezuela. En una, los Estados Unidos está involucrado indirectamente a favor, supongo que a favor de la parte agredida, y en la segunda, en la que se plantea con Venezuela, parece que Estados Unidos va a ser el que inicie las acciones como agresor. Ojalá que esto no pase, ¿no? Pero pareciera que hay la iniciativa de ser los que propician las primeras acciones de guerra. De hecho, si podríamos considerar que interferir el espacio aéreo de una nación podría considerarse un acto inicial de guerra, una agresión, pues ya entonces la agresión se produjo. En otra época eran los bloqueos navales, pero hoy por hoy, con los misiles y muchas otras tecnologías, también se puede prohibir prácticamente que un país use su espacio aéreo, ¿no? Entonces estaba reflexionando sobre cuándo y por qué se debe ir a la guerra. ¿Cuáles son los condicionantes que históricamente y más modernamente desde el siglo XX se han establecido como prerequisitos para hacer una guerra? Bueno, yo creo que casi todos los países han hecho una consolidación de la idea de que los países no deberían ir a la guerra sin antes negociar sus disputas. Para eso se han creado organismos internacionales, multilaterales, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, convenciones regionales, organizaciones regionales, precisamente para que la gente, como en la vida real, cuando tenga un problema no tenga que salir a caerle a tiros al vecino, sino vaya a una corte y lo demande, ¿no? Y se someta a las decisiones de la justicia. Pero como pasa también en la vida cotidiana, cuando alguien aún así no obedece a las cortes o no obedece, pues se llama a la policía para que la policía enforce la ley. Sin ley no se puede vivir, pues sin ley vivimos, pasaríamos a etapas ya superadas de la convivencia humana. De tal manera, pues cuando los países se portan mal, deben ser sancionados como se debe sancionar cualquier ciudadano que se porta mal, que incumple la ley, ¿no? Pero cuando esa persona o ese país se muestra reacio a cumplir con la ley, con los compromisos que tiene nacionales con sus ciudadanos e internacionales con la comunidad internacional, pues hay que someterlo a el castigo. El castigo sería pues eso, pues llamar a la policía. Uno llama a la policía porque la policía es la que tiene en casi todos los países civilizados las armas, pues. Las armas que hacen posible forzar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad, ¿no? Y en ese sentido, pues, como se dice, el policía del mundo por ahora es Estados Unidos. Es la nación más poderosa en armamento, en tecnología, en inteligencia, etcétera, ¿no?
De tal manera que se espera que Estados Unidos, con ese poder, ejerza ese poder como un agente regulador del orden mundial. Entonces, cuando algún país se porta mal, se solicita la intervención del policía para que venga a poner el orden en esto. Entonces, reflexionando sobre eso, se me ocurrió pensar qué características tiene que tener un policía para poder resolver un problema, fuera del hecho de tener armamento y de tener uniforme y chapa y eso, ¿no? Bueno, entonces, y como en estos casos, el acto de poder iniciar una guerra, es decir, de llamar a botón a un país y someterlo a la fuerza, ¿cuáles son los prerequisitos para llegar a ese extremo, no? Bueno, en el pasado se ha llegado a la conclusión de que primero se deben agotar todas las vías diplomáticas, pero bueno, llega un momento en que la vida de las personas y la libertad, la democracia, etcétera, no se respeta, entonces hay que actuar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos precondicionamientos, ¿no?, que debe tener el policía para poder actuar y que sea respetada la autoridad del policía y que se logren los objetivos que se pretenden? Entonces se me ocurrió especular en el programa de hoy sobre eso, ¿no? Lo primero que tiene que haber antes de iniciar una guerra es una razón para iniciar una guerra, ¿no? Cuando tú vas a agredir a una otra nación, tú tienes que tener una buena excusa, hablando del programa de las excusas. Tienes que tener una razón fundamental por la cual tú vayas a agredir a otro país. De hecho, cuando las tragedias de las dos guerras mundiales que se presentaron en el siglo XX y muchos otros conflictos que también fueron guerras bastante homicidas durante el siglo XX, todos los países que iniciaron acciones militares sobre otro país tuvieron la precaución o la justificación de crear una excusa o presentar una excusa al mundo. Vamos a mandar tropas a tal parte y vamos a agredir esa nación, vamos a poner orden en esa nación por esto y por esto y por esto y por esto. Y esas razones tienen que ser fácticas, es decir, tienen que ser reales, no pueden ser ficticias, ¿no? Y tampoco deberían ser la razón que a lo mejor muchas veces es la que es que lo voy a hacer porque me da la gana o porque puedo, ¿no? Que sería como si yo me metiera en mi vecino y lo agrediera y él me preguntara, pero ¿por qué me estás haciendo esto? Y la respuesta mía fuera porque me da la gana o porque me conviene, ¿no? Esa no es una respuesta aceptable en el mundo de hoy, ¿no? Entonces tú tendrías que tener una verdadera razón para explicarle a tu vecino por qué estás agrediendo, por qué estás invadiendo su terreno, su espacio aéreo o su patio trasero, ¿no? Y la excusa de tus intereses estratégicos no puede ser la única porque, bueno, si a eso vamos, todo país tiene interés estratégico en cogerse otros, ¿no? Cogerse los recursos, cogerse el acceso al mar, qué sé yo. Lo cierto es que no podemos vivir en una comunidad mundial si cada país se abroga el derecho unilateral de declarar la guerra a otro país, etc. La otra cosa es que para que tú declares una guerra, además de tener una muy buena excusa, una muy buena razón fundamental para eso, tú tienes que tener un plan de qué vas a hacer, cuál es el objetivo, cuál es el propósito de esa guerra, ¿no? Ya tienes la razón por la cual vas a entrar en la guerra, luego tienes que tener el plan, cuál es el plan, qué es lo que se pretende, cuál es el objetivo final. O vas a agredir una nación simplemente para probar si los misiles funcionan o si tus hombres están bien entrenados. O sea, eso tampoco se considera un argumento viable, ¿no? Pero además de tener una razón técnica, fáctica, tú tienes que tener una razón moral. Tú tienes que también justificar en una forma lógica y civilizada la agresión militar que tú vas a hacer sobre otro país, que independientemente de quién conduzca ese país, va a afectar a millones de civiles en un país que a lo mejor no tienen nada de la culpa de lo que sus gobernantes están haciendo, pero van a ser víctimas de las bombas y de las agresiones que tú vas a hacer. O sea que tú también, además de
tener una razón técnica material, como por ejemplo en este caso Estados Unidos alude a al tráfico de droga como una necesidad de ellos de tener el tráfico de droga. Tú tienes que tener hechos concretos que documenten que eso es verdad. Y por otro lado tienes que tener un plan de qué vas a hacer con eso, ¿no? Si te vas a limitar a destruir focos de tráfico de droga, almacenamiento de droga, etcétera, procesamiento de droga, o si tus motivos son otros. Y la otra cosa que tú tienes que tener, además de todo eso, por supuesto que apartando el poder militar, también tienes que tener el poder militar para hacerlo, porque si no, puedes verte en un problema de no poder alcanzar los objetivos que te propones por falta de recursos. O sea que antes de declarar la guerra, tienes que asegurarte que tienes suficientes recursos para ganar la guerra. Por otro lado, si tú perteneces a un país democrático, tú tienes que ganarte la voluntad de los ciudadanos que te eligieron. O sea, tú tienes que venderle esa guerra a los ciudadanos de ese país para que ellos entiendan el sacrificio que van a hacer. Porque ellos van a mandar sus hijos y van a usar el dinero de sus impuestos para atacar a otro país. Entonces, en los países democráticos, en los países dictatoriales no se necesita hacer eso, pero en los países democráticos como es Estados Unidos, el presidente tiene que pedirle permiso al Congreso. El Congreso está representando a muchísima gente de diferentes distritos y eso, entonces, una vez que él presenta su caso, presenta la razón por la cual se va a la guerra, luego el plan, cuál es el propósito de la guerra y entonces los detalles técnicos para entonces que el Congreso, en una forma equilibrada, decida si le conviene o no a la nación en términos de sus intereses y de su prestigio internacional ir a la guerra, ¿no? Otra cosa es cuando un país es agredido. Por ejemplo, Estados Unidos fue a la Segunda Guerra Mundial porque fue agredido en Pearl Harbor y luego Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos unos días después del ataque a Pearl Harbor. Entonces, Estados Unidos no tuvo otra alternativa que meterse en esas dos guerras o en una sola, la Segunda Guerra Mundial, básicamente porque fue agredida. Entonces ya era una posición diferente. Estados Unidos entró a la guerra para defenderse y para defender a sus aliados. Pero el proceso de aceptación de la guerra como una salida válida, cuando tú eres el agresor, requiere que tú tengas que explicar muy bien las razones y que éstas sean entendibles y justificables. Para que seas tomado en serio, para que sea la decisión respetada por tus propios ciudadanos y por la comunidad internacional. Que va a decir, yo entiendo eso, ¿no? Yo entiendo porque tal país va a agredir a otro país, se lo ha advertido, ha agotado las vías diplomáticas, el otro país no hace caso, se ha hecho todo lo posible porque entre en razón. Eso, el otro país no ha agredido al país agresor, pero el país agresor siente que su deber es hacerlo. Y la otra cosa es la razón moral, ¿no? Básicamente, si tú vas a acusar a otro país de estarse portando mal, tú no te puedes estar portando mal tampoco. Y tú tienes que ser consistente. Una de las cosas más que revelan más frustración es esa hipocresía de cuando se le aplica la ley a uno y a otro en igualdad de condiciones no se le aplica. Porque entonces inmediatamente tú tienes la sensación o la realización de que quien está aplicando la ley tiene un sesgo y un favoritismo para aplicársela a uno y no aplicársela a otro, cuando supuestamente todos deberían ser iguales ante la ley. Ante el mismo crimen, en las mismas circunstancias, todos deberían recibir una pena similar, o por lo menos ser castigados. No puede ser que a uno tú lo premias perdonándolo y a otro tú lo castigas enjuiciándolo o matándolo, ¿no? La otra cosa es que como la guerra genera muertos, no es tan irreversible como cualquier otro tipo de sanciones económicas, etcétera, que también matan de hambre, pero no es tan cruento como la guerra, que mata tanto a participantes como combatientes como a gente civil inocente que no tiene nada que ver con eso, pero se encuentra en el centro de las actividades militares. Tú tienes que tener una razón moral.
Entonces, la pregunta que yo me hago en este momento es, comparando estas dos guerras, dos agresiones, una de Rusia a Ucrania. Rusia tenía su queja. La queja rusa era que Ucrania estaba maltratando ciudadanos rusos que vivían en una zona de Ucrania. Ni siquiera que eran ciudadanos rusos, eran ciudadanos ucranianos, pero de origen y de lengua rusa. Entonces, por lo tanto, Rusia los consideraba representantes o ciudadanos, cuasi ciudadanos rusos, ¿no? Y con esa excusa de tratar de recapturar o salvaguardar las vidas de los rusos o de los que hablan ruso en la zona del Donbass, se metieron los tanques en Ucrania, creando muerte y desolación en un país. Y las excusas de Rusia fueron esas, ¿no? Primero, salvaguardar la vida de los ciudadanos que estaban en esa zona del Donbass. Por lo menos ese fue el argumento inicial. Y el segundo era, bueno, no, si este país decide por su propio deseo de formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, nosotros tenemos que oponernos a esto, porque esto representa, pues, para nosotros un problema de seguridad, tener un país limítrofe que pertenece a una organización de defensa específicamente antirrusa, pues, porque esa organización se creó precisamente para prevenir que Rusia se apoderara del resto de Europa después de la Segunda Guerra. Para nada, porque los otros dos vecinos, Finlandia y Suecia, inmediatamente dejaron la neutralidad y se hicieron parte de la OTAN. Así es que si Rusia lo que quería era no tener vecinos de la OTAN, pues en este proceso ya dos otros países decidieron meterse. Pero Ucrania no le dio tiempo y entonces la invadieron antes de que Ucrania pudiera pedir y ser aceptada en la OTAN. Que a veces me pregunto cómo se hubiera podido evitar esto, y pienso que dentro de mis pocos conocimientos militares, pero si rápidamente se hubiera incorporado a Ucrania a la OTAN como medida de emergencia, tal como se hizo con Finlandia y con Suecia, no había razones para que Rusia se atreviera ya no a invadir Ucrania, sino a meterse con la OTAN, incluyendo a los Estados Unidos. Dice, bueno, eso hubiera sido la Tercera Guerra Mundial. Yo no creo que Rusia se hubiera tirado a una guerra que la iba a ganar Occidente por completo, combinando a los Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, simplemente por tomar el territorio del Donbass. Yo creo que Putin lo hubiera pensado mejor y no hubiera habido esa guerra, no se hubiera tirado la invasión. Pero como él por alguna razón sabía que iba a ganar al presidente Trump y que el presidente Trump gozaba de su admiración y podía negociar con él esto, él decidió esperar y promover la elección del presidente Trump. Y así pasó y se ha materializado lo que todo el mundo pronosticó, ¿no? Que es que Trump de alguna manera iba a tirar debajo del autobús a Ucrania, le iba a abandonar económica y militarmente, y Rusia iba a poder hacer al final lo que quería hacer, o empezar a hacer lo que quiere hacer, porque aparentemente el plan no es nada más quedarse con una tajada de Ucrania, sino debilitar a Ucrania a un punto tal que en cualquier momento él pueda completar la misión y quedarse con o integrar a Ucrania por completo a la dominación rusa. Ya vemos que estos rusos no han aprendido nada, ¿no? Entonces siguen con esas pretensiones imperialistas de control político y económico y militar. Entonces, justo cuando pensábamos que moralmente el mundo tenía que estar, y de hecho está con Ucrania, que son muy pocos los países que no están pensando en que Ucrania es un buen ejemplo de cómo darle un parado a un país prepotente que quiere apropiarse de otro, porque Rusia tiene sus aliados, pero son aliados circunstanciales producto de la necesidad de compensar el poder de los Estados Unidos.
pero yo no creo que en realidad los países que están ahorita apoyando a Rusia en su sano juicio piensan que un orden mundial donde cada país quiera apropiarse de otro porque le da la gana o porque le interesa, puede y debe hacerlo usando su fuerza militar. Porque si estamos llegando a ese punto, caramba, no le auguro mucha paz a este planeta, ¿no? Entonces vámonos ahora a la otra situación. Después de eso, entonces ahora se presenta una situación paradójicamente similar. Hay un país que se está portando mal con sus ciudadanos, que es Venezuela. Estados Unidos no, la presidencia de Trump, el gobierno de Trump dice que se está portando mal con los Estados Unidos. Yo no sé hasta qué punto, porque la gente que está aquí, que vino de Venezuela huyendo de esa tiranía, no vino porque la mandó Maduro, ¿no? Vino porque están buscando refugio ante una situación terrible en Venezuela, económica y política, de seguridad. Y aún así, pues, a esa gente se le está tratando de expulsar, de forzarlos a volver a esa situación, lo cual ya les dice mucho del compromiso de la administración de Trump con los venezolanos en general. Los venezolanos que están adentro, los venezolanos que están afuera. Entonces vamos a las razones que se esgrimen, ¿no? Y la excusa por ahora, es la del narcotráfico. Una excusa bastante blandengue porque todas las personas que más saben de narcotráfico en el mundo, aunque sí reconocen que en Venezuela es una vía de narcotráfico y que hay una profunda complacencia de los sectores políticos y militares venezolanos al tráfico de drogas, aún así hay países más culpables que Venezuela, más responsables y probablemente más involucrados en la producción y envío de drogas que este país. De tal manera que el consenso actual es que esa es una excusa que no puede ser probada o no puede ser elaborada como excusa para una acción militar sobre Venezuela. Encima de eso, las acciones que ya se han hecho no han pasado por la aprobación del Congreso. Es decir, el pueblo americano, a través de los representantes, de sus representantes en el Congreso, no le ha dado el visto bueno a esta guerra. O sea que el presidente ha elaborado un escenario hecho por él, donde él ha designado una nación como terrorista, a unos vagabundos como terroristas, y se ha abrogado el derecho de eliminarlo en una supuesta guerra que hasta este momento no ha sido declarada por el Congreso, lo cual hace que todo lo que haga el presidente en materia de gestión de guerra es ilegal para las leyes estadounidenses. Y la manera en que se está usando el poder de fuego y la concentración de fuego en aguas internacionales sugiere también que se están violando una serie de leyes internacionales que rigen el comportamiento de los barcos de guerra en alta mar. No solamente los barcos de guerra, las leyes del mar son para todos los buques, todo lo que flote tiene que someterse a esa legislación. Una legislación que dice que usted no puede agarrar un barco en ultramar y caerle a plomo porque le da la gana bajo sospecha. Usted tiene que justificar, como siempre he dicho, sus acciones, probarlas y mostrarle al mundo que lo que usted está tratando de abordar es una nave que conduce armas, que conduce drogas, que conduce lo que sea. Pero usted no puede volarlo del agua con un bombazo y pensar que esa es la manera de actuar. Pero así se está actuando, de una forma agresiva, sin cumplir los procedimientos de ley, con un argumento como el del narcotráfico, que aunque todo el mundo sea verdad, bueno, también aplica a muchos otros países a los cuales no se les está haciendo esto, lo cual representa lo que dije al principio, pues, que si tú vas a sancionar a alguien que te está haciendo mal, tienes que sancionar a otras personas también por casos similares, ¿no? Y intervenir a un país militarmente para resolver un problema criminal como es el tráfico de drogas
es una invitación, bueno, para que cualquier país poderoso se abrogue el derecho de invadir militarmente a otro por insinuar que el otro país está fabricando, produciendo. Entonces, bueno, tendríamos una guerra mundial, no por razones geopolíticas, no por razones de recursos ni de economía, sino una guerra mundial dirigida a acabar con el narcotráfico. Sería, porque me imagino que todo país que lo invaden, lo agreden para capturar a sus narcotraficantes, no se va a sentir muy ofendido, se va a sentir muy ofendido y no va a sentirse muy agradecido de que vengan a matar a sus ciudadanos, sean o no sean narcotraficantes. Total que la excusa del narcotráfico hace que la posición de los Estados Unidos en este conflicto con Venezuela luzca frágil, débil. Y esa es la razón por la cual la gran mayoría de otros países no nos están apoyando. Nuestros aliados no nos están apoyando. Reconocen que el problema del narcotráfico es un problema grave, que Venezuela no se está portando bien, el gobierno de Venezuela me refiero, pero que el narcotráfico no es la excusa. Entonces se hace evidente que todas estas acciones militares y el plan que todavía no se conoce es básicamente el cambiar el gobierno de Venezuela. Entonces esto es así como un secreto a voces. Todo el mundo sabe que esa es la excusa, pero no es la excusa. La excusa es cambiar el gobierno. Lo cual ha hecho que para los venezolanos que desean un cambio de gobierno, entre los cuales me incluyo, esa propuesta luzca como interesante. El problema a veces de lo que uno quiere no es tanto en lograrlo, sino en cómo lograrlo. Por ejemplo, mucha gente quiere hacerse millonaria y quizás lo puede hacer con el narcotráfico, pero yo no creo que nadie que yo conozca quiere ser un rico perseguido por la DEA por ser narcotraficante. De que se puede, se puede. De hecho, muchos han logrado ser millonarios con tráfico de drogas. Pero yo no creo que la mayoría de la gente que yo conozco que quiere ser rica tenga ningún interés de hacerse rico traficando con drogas. O sea que a veces es tan importante como la meta es cómo vas a llegar a la meta. Tú puedes ganar una carrera entrenando mucho o haciendo trampa y haciendo doping, por ejemplo. Yo imagino que la gente que quiere ganar una carrera y ganar una medalla olímpica la quiere ganar honestamente y no la quiere ganar porque se metió un poco de pepas de anfetamina y de anabólicos. Entonces, en este caso, Estados Unidos está o va a estar ante la historia como una nación que está agrediendo a otra nación bajo una excusa o a una pretendida excusa que no se ajusta a la magnitud de lo que se está tratando de hacer, con el propósito de cambiar el gobierno. Entonces la pregunta ahí es si eso ya lo aprobó el Congreso, el cómo se está haciendo y las amenazas. Y entonces ahí estamos yendo a lo que me parece que es el centro del programa de hoy. Y es cuando tú te metes en una situación sin un plan y sin una contingencia, porque te convencen de que si tú haces un bluffing, tú vas a salirte con la tuya. De que si tú amenazas al vecino con que si no hace lo que tú quieres, tú lo vas a invadir. El vecino, pues todo el mundo te dice que el vecino es un cobarde, que el vecino está muy atemorizado, que el vecino va a ceder. Pero pareciera que nadie se ha planteado qué va a pasar si el vecino no accede a eso. Si el vecino decide no dejarte construir tu casa encima de la de él. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa contingencia se la tiene que plantear todo estratega militar, todo estratega de ajedrez. ¿Qué pasa si yo me como la torre del adversario? Bueno, tengo que pensar en todas las cosas que él puede hacer en respuesta a mi jugada. Si yo no puedo contemplar eso, pues no voy a perder la partida y no sé jugar ajedrez, pues. El que sabe jugar ajedrez sabe las 2 y 3 y 4 jugadas siguientes a la jugada que está haciendo, dependiendo de cómo juegue el contrincante. Y en este caso, si alguien le vendió la idea al presidente Trump de que esto iba a ser fácil amenazar al régimen de Maduro y que él se iba a ir rapidito, asustado, que iba a negociar y que iba a salir corriendo, que todavía es una posibilidad,
a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor para el momento en que salga este video que estoy grabando, el hombre se está yendo junto con sus, no sé, 100, 200 seguidores, aliados más cercanos, y está dejando a todo el mundo en Venezuela que lo apoya ensartado con eso, ¿no? Ojalá que sea así, pero hasta ahora no ha sido así, hasta ahora no se ha planteado esa situación, ni en la Fuerza Armada, ni en el cuadro político, ni tampoco ha habido revueltas populares que revelen que la gente está esperando en un momento dado que pase algo, dando señales, pues. Todo el mundo sabe que está esperando, pero nadie está dando señales claras, porque hay mucho miedo y eso es entendible. Pero el asunto es que ahora el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Trump, está en ese encrucijada, en esa trinchera donde no sabe si hacer el próximo paso, que puede tener un costo político tremendo de iniciar una guerra no autorizada, de pedirle al Congreso que él autorice, en cuyo caso el Congreso también se va a empastelar históricamente con una guerra que puede no terminar bien, agredir un país que, aunque se cumpla los objetivos previstos de capturar al presidente Maduro, al dictador Maduro, y traerlo a justicia, está el problema de si Venezuela será gobernable tras esa transición. Porque hay dudas también de que el país esté preparado para hacer una transición, porque esto ha sido un proceso largo de más de 20 años, donde se ha establecido un sistema, y una vez que un sistema se introduce, y hay mucha gente que depende de ese sistema, la gente que depende de ese sistema defiende ese sistema, viven de ese sistema, protegen ese sistema. Entonces, no hay por qué pensar que en un momento dado, de un día para otro, todo va a cambiar. O puede ser que pase, pero hay que plantearse la posibilidad de que no pase. Como les dije, ¿no? Uno siempre tiene que pensar qué pasa si al día siguiente de caer los misiles y de hacer un simulacro de invasión, empiezan a perderse vidas de lado y lado y empieza a entorpecerse la fluidez del operativo, ¿no? Que se lo están vendiendo a mucha gente en una forma exageradamente optimista, ¿no? Basada sobre todo en el poder aéreo y naval de los Estados Unidos. Pero dicen los expertos que sí, es muy bueno tener todo ese poco de bombarderos y aviones y portaaviones y tal, pero que al final los mejores estimados que he escuchado para asegurar cualquier proceso de invasión, estamos hablando de 150.000 hombres en territorio venezolano. O sea, habría que desembarcar o tirar en paracaídas 150.000 hombres de entrada para garantizar lo que llaman ellos una punta de playa que permita más acciones. Entonces, eso les da una idea a ustedes de que hasta donde se sabe, esos recursos humanos de 150.000 tropas listas ya para una invasión no están en ninguna parte. Los mejores estimados hablan de 4 a 5.000 Marines, otro poco de contingentes en la isla de Puerto Rico, pero fuera de eso no hay signos, dicen los expertos en eso que siguen esto, de que se esté preparando una invasión de más de 100.000 hombres, con todo lo que eso lleva, porque no es desembarcar 100.000 hombres, es desembarcar tanques, aviones, helicópteros, alimentos, papel toalé, bueno, todo lo que se necesita para movilizar un ejército, ¿no? Y entrando combatiendo con una gran incógnita, y la gran incógnita es el ejército venezolano. Es un espectro de expectativas que van desde un ejército cobarde que se va a rendir en horas, van a salir todos los soldados que han estado con el régimen adoctrinados durante más de 20 años, gritando a pecho tendido imperialismo, antiimperialismo o muerte, una cosa así, y ahora van a tener que salir con su banderita blanca, desarmados, a entregarse, porque están hartos de esa situación. Esa es una hipótesis, esa es la hipótesis más benigna, ¿no? La hipótesis más kosher, como dirían mis amigos hebreos.
Y también en el otro extremo de la incógnita del ejército venezolano es, bueno, una cuerda de fanáticos que están dispuestos a matar y a dejarse matar por el socialismo que han estado digiriendo, el culé que se han estado tomando durante más de 20 años. Entonces, entre esos dos extremos está la expectativa de que va a pasar. Puede ser que no pase mayor cosa, pero siendo muy conservador, se está hablando de bajas significativas en el lado venezolano y también bajas significativas para la proporción de lo que están acostumbrados los Estados Unidos a perder hombres en esa operación. Una operación que para los que vivimos aquí en los Estados Unidos está claro que no es popular entre los seguidores de Trump, no es popular entre el resto de América, que tiene problemas muy concretos y que están esperando ansiosamente que se liberen los archivos de Epstein para saber quién era la gente importante que era pedófila o que abusaba de los niños menores, y que está pendiente de la economía, que está pendiente de problemas más importantes y domésticos que ir a pescar narcotraficantes en otro país. Por otro lado, pues está la idea de la gente que yo digo se está sincerando, que es la gente que todavía está impresionada por la frase: las reservas más grandes de petróleo en el planeta las tiene Venezuela, por lo tanto tenemos que asegurarnos de que son nuestras. Yo oigo políticos estadounidenses hablando con esa prepotencia, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que eso sea muy sano en la convivencia mundial, que un país le diga a otros: me gustan tus hijas y me gusta el terreno que tienes detrás de tu casa y me lo voy a coger para mí, ¿no? Porque yo necesito que mis hijos se casen con tus hijas y yo necesito construir una cancha de tenis en el patio tuyo. Bueno, ese es mi interés estratégico, por lo tanto yo voy, como tengo más armas que tú, te voy a doblegar, te voy a humillar y me voy a quedar con tu terreno para yo construir mi cancha de tenis, ¿no? Entonces, así no vamos a promover una convivencia mundial nunca, porque siempre va a haber un temor de que si tú no estás lo suficientemente armado, va a venir un bully a hacer contigo lo que te dé la gana. Uno pensaba que después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, del terror de las bombas atómicas, el planeta había aprendido la lección y había dicho: nunca más una guerra a esos niveles y de esa magnitud por tratar de apoderarse de lo que es de otro. Pero aparentemente hay gente que no había nacido cuando eso, no leyeron periódico, no saben las consecuencias de pretender quedarte con lo que es de otras personas. A mí me preocupa porque en Estados Unidos siempre lo he visto como una nación en ese sentido, donde la mayoría de los estadounidenses son gente justa, honesta, respetuosa de la propiedad privada, de las propiedades de los demás, y que creen fundamentalmente, muchos por su religiosidad, que tú no debes hacer a los demás algo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿verdad? Entonces yo no creo que ningún estadounidense sano, que piensa en su felicidad, su prosperidad y su desarrollo como ser humano, puede ver con complacencia que su nación use su poder militar para arrebatarle los recursos a otro país. Hay gente que sostiene que hay que hacerlo, pues, que todo eso es blandenguería, que a la hora de las chiquitas la gente va a pretender que lo que yo necesite me lo voy a apoderar, y si para eso tengo que usar mi armamento para hacerlo, pues lo voy a hacer, pues el fin justifica los medios. Sin embargo, hay una realidad, que si esa es tu percepción y si ese es tu destino, ser un imperio, pues prepárate, porque todos los imperios han caído, y no solamente han caído, sino generan muchos enemigos, ¿no? Y como dicen que no hay enemigo pequeño, tú tarde o temprano vas a tener uno de esos pequeños que te va a dar un golpe muy fuerte y te van a demostrar, pues, que eres más vulnerable de lo que realmente crees que eres, ¿no? Entonces, esa situación es la que se está planteando, sumamente dura para los que tenemos una doble nacionalidad, y exagerada porque siento que hay demasiada violencia en la narrativa, en el lenguaje de los que nos están gobernando. Frases como: hay que matarlos a todos, o estos países malditos, o ese tipo de narrativas, que las palabras tienen consecuencias. Las palabras tienen consecuencias, sobre todo cuando se usan
y alguien que las escucha se las atribuye, ¿no? Los países son malditos porque nos agreden. Bueno, ¿cuáles son esos países, no? Interesante, ¿no? Porque muchos de esos países nos acusan a nosotros de ser lo que los hemos agredido. O sea que la cosa depende de qué lado de la baranda estés tú, ¿no? Si estás de este lado, pues como dicen muchos, es que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Bueno, hay que preguntar a los que tú llamas malos a ver cómo ven ellos la cosa, ¿no? Entonces estamos en ese dilema de que el hombre quiere ganarse el premio Nobel de la Paz, pero por una razón u otra ahora está interesado en llevarnos a una guerra en un momento sumamente inapropiado, sin las razones morales que lo justifiquen, sin las razones técnicas que lo justifiquen, mintiendo descaradamente y violando la ley. Entonces, por un lado estás acusando a un presidente de narcotraficante, por otro lado estás perdonando a un presidente narcotraficante ya juzgado y convicto. O sea, semejante paradoja no tiene antecedente histórico, ¿verdad? Que el mismo persona, el mismo presidente, por un lado agarre un micrófono y diga: a este señor lo vamos a matar, lo vamos a sacar de allí, lo vamos a meter preso, y a este otro que ya estaba preso y convicto y confeso por una corte de tu país, a ese lo voy a perdonar porque yo creo que a ese no lo trataron bien. Mismo delito, misma acusación. Entonces, estamos en una paradoja donde estamos a punto de entrar en una guerra por las razones equivocadas, y ya en Estados Unidos se hizo eso antes, durante la guerra de Irak. El presidente Bush o fue engañado o era parte de la conspiración destinada a, como muchos se lo vendieron, vamos a quedarnos con el petróleo iraquí, vamos a cambiar el régimen, vamos a poner un presidente de Irak amigable y complaciente con los Estados Unidos, y transformamos a Irak en el Medio Oriente en una nación amiga como lo era Irán cuando era el Shah. Y entonces entre Irak, proamericano, y Israel, podemos de alguna u otra manera asegurar el tráfico y el suministro petrolero. Con tan mala suerte, o que todo salió mal. Todo salió mal. Todas las expectativas, todos los planes de guerra que se hicieron salieron mal. La razón se encontró que fue falsa, y que ellos sabían que fue falsa, como fueron las famosas armas de destrucción masiva. Entonces, eso creó un antecedente nefasto para cualquier presidente que quiera hacer una guerra en el futuro aquí en los Estados Unidos, declarar una guerra, porque va a tener que, en teoría, presentar un mejor caso que el que presentó Bush. Porque si no, históricamente vas a decir, bueno, pero entonces aquí cada vez que un presidente le da la gana de declarar una guerra, simplemente la declara buscando cualquier excusa y cualquier razón, ¿no? Entonces, el Congreso está paralizado para efectos de control del poder ejecutivo. Las cortes están haciendo lo que pueden, por lo menos eso es lo que parece ser. Pero la corte, si la gente no obedece a la corte, si tú no obedeces al juez, pues no hay nada que hacer. Es el mismo caso de Venezuela. Hay condenas internacionales a lo que se hace en Venezuela, pero si Venezuela no obedece y no rinde cuentas y no presenta y no libera presos y somete a la gente a lo que lo está sometiendo, pues inevitablemente, bueno, hay que intervenir. La pregunta es cómo y bajo qué circunstancias. Hay gente que dice que vale la pena la guerra, que va a morir mucha gente, muchos venezolanos en particular, por el poder de fuego de los Estados Unidos. Más Estados Unidos, con la tecnología que tiene, puede matar un gentío sin que nadie se mueva de sus buques. A distancia, literalmente pueden acabar con el país, sin que a ningún oficial o soldado americano le den ni siquiera un resfriado ni un rasguño. La pregunta es si eso es moralmente aceptable, ¿no? Bajo la excusa del narcotráfico, e incluso bajo la excusa de que Venezuela tiene grandes reservas y que hay que quitar al presidente. Bueno, si a eso vamos, entonces de nuevo, el nuevo criterio para saber cuándo intervenir militarmente va a ser de nuevo una etapa ya superada, ¿no? Cuando a Estados Unidos no le gusta un presidente, hay que tumbarlo.
Y si no se tumba por las buenas, se tumba por las malas. Si eso se transforma en una tendencia de nuevo reiterada, bueno, Estados Unidos le va a estar dando la razón a todos los que lo han acusado toda la vida de imperialista y a todos los enemigos de los Estados Unidos, y Estados Unidos va a tener cada vez más enemigos, porque cuando tú haces ese tipo de cosas, tú no puedes sino crear un profundo irrespeto por parte del mundo que no ve las cosas como tú las ves, pues. Y en este caso hay que entender que la mayoría de la población americana no está de acuerdo con lo que este presidente está haciendo. O sea, que el presidente está haciendo algo incluso que no es que está en desacuerdo con los conceptos internacionales de comportamiento civilizado, sino que él está haciendo algo que sus propios ciudadanos que votaron por él no quieren, porque la mayoría de las personas que pertenecen al movimiento MAGA no quieren la guerra, ya lo han manifestado, no le encuentran ningún sentido a que sus hijos vayan a pelear a otro país por estas razones y bajo este concepto. Pero los intereses económicos que hay detrás de las posibilidades económicas de un país petrolero son enormes. Y entonces, bueno, se crea ese mecanismo mediante el cual todo el mundo piensa pues que Estados Unidos está designado por la providencia para ser el policía del mundo y que el criterio no debe ser la moralidad, la ley y la sensación de honorabilidad, sino que debe ser la de un pirata que asalta un barco en alta mar porque quiere el oro que lleva adentro, ¿no? Bueno, esa es mi reflexión de hoy, una reflexión producto de mi preocupación, de mi amor por los Estados Unidos, por un país que liberó a Europa, que liberó a muchos otros países, que los ha ayudado a combatir el comunismo, pero que también ha hecho muchas cosas mal hechas, domésticas e internacionales. Domésticas porque ha habido discriminación, porque ha habido racismo, porque ha habido atentados contra sectores de la población. Ahorita mismo hay una corriente de abuso de los derechos civiles de ciudadanos residentes que están siendo arrestados ilegalmente por lucir de una manera o por hablar otro idioma, ¿no? Y pareciera que la gente está aceptando el hecho que tú puedes arrestar a alguien sin cargo alguno porque te parece que es culpable, ¿no? Pero bueno, como dije, los sistemas se ven en estos momentos estresados y se verá. Toda estructura debe tener chequeos y balances y mecanismos de control para garantizar su estabilidad, su longevidad. Si esos chequeos no actúan y no se le pone límite a los excesos, el sistema se desbalancea y se destruye. Se destruye. Entonces todo proceso donde hay excesos, donde hay falta de coherencia en la manera en que se manejan los diferentes elementos de un proyecto, de un sistema, el sistema se puede descompensar y fracasar. En lo político, en lo económico, en la seguridad personal, en todo. Entonces, hay que estar pendiente. Por ahora, hasta que vengan las elecciones, creo que no hay nada más que podamos hacer nosotros que hablar. Yo mismo me debato todos los días y hacer públicos todas estas reflexiones o quedarme callado, que será lo que más me convenga. El problema es que toda la gente que ha vivido en tiranía sabe que hay que hablar mientras se pueda, porque después no se puede, y después entonces el silencio es el mayor cómplice de los excesos, ¿no? Cuando nadie diga nada y nadie denuncie nada, pues ganaron los malos, ¿no? Eso es lo que los malos quieren. Los malos quieren que la gente buena se calle, que no diga nada. Calladito se da más bonito. Por eso es que siembran el miedo, siembran el terror y apelan al sentido de subsistencia de la gente para decirle: si tú quieres vivir cómodamente, quédate tranquilito, no hables mal de nadie. Pero bueno, si veo cosas que son injustas y que son ilegales, no, calladito, que lo solucione otro. Bueno, es que ese es el problema. Entonces yo ahorita estoy admirando mucho a esa gente que tiene el coraje
de decir lo que piensan con libertad y mucho más públicamente que lo que yo, y de una forma más agresiva que lo que yo hago. Yo hago un comentario blandengue, un comentario blando, timorato. Pero hay gente que sí se está arriesgando. Senadores, representantes, políticos, militares están hablando y se están exponiendo a las consecuencias. O sea que ya estamos viendo el perfil clásico del autoritarismo. Pero eso, ¿qué se va a hacer? Si nos quedamos callados, lo más probable es que esto siga y continúe, porque eso es lo que el poder necesita, que todo el mundo se quede calladito y acepte la realidad. Y la gente se doblegue, se arrodille, baje la cabeza. Ciertamente las corporaciones grandes parecen estar haciendo eso, ¿no? Se están arrodillando y están bajando la cabeza. Preocupante, porque si la gente poderosa está bajando la cabeza, ¿qué queda para nosotros los infelices, los pobres infelices? Los que no significamos nada. Entonces eso es un conflicto agudo. Ahora, los que hemos vivido en libertad, los que hemos nacido en núcleos familiares donde la gente podía expresar su opinión sin temor a que papá o mamá te sancionaran, sino que tu opinión, aunque fuera divergente, era respetada. Los que crecimos en escuelas liberales donde era posible cuestionar cualquier cosa. Y los que de una u otra manera, en una democracia incipiente como la venezolana, con todos sus errores y todos sus vicios, aún así había libertad. Todo el mundo decía lo que le daba la gana. Los comediantes se burlaban de los políticos, los imitaban. La gente escribía columnas sumamente agresivas en los diarios. Y yo nunca sentí que en Venezuela hubiera esa persecución política, ¿no? Claro, yo nací después de la dictadura. Pero oyendo a toda la gente hablando de las dictaduras y del miedo que se tiene en las dictaduras, era algo reconfortante saber que uno se la perdió, ¿no? Y afortunadamente, por una razón desconocida, yo me vine a tiempo y nunca tuve la oportunidad de vivir en la Venezuela ni chavista ni madurista, ¿no? Probablemente ya estaría preso, digo yo, tomando en consideración los cuentos que yo escucho de gente que ha caído preso por un tuit o por una nota o un video en YouTube. Pienso que si yo hubiera estado ahí o no hubiera nunca hecho absolutamente nada en las redes sociales, o ya estuviera preso y torturado. Entonces, esa parte me reconforta saber que me fui a tiempo, ¿no? Pero imagínense cómo me siento ahora, que entonces me vine al país de la libertad de expresión, de los derechos civiles, de todas las cosas que uno se beneficia de esta magnífica democracia que con todos sus problemas y todas sus limitaciones y todos sus desaciertos hasta ha funcionado, ha habido una rotación del poder, un progresivo respeto cada vez más a los derechos de los ciudadanos, etc. Se han hecho grandes progresos en lo racial, en lo sexual, en lo económico. Y ahora entonces venir a un retroceso donde no se puede hablar ni se puede criticar al Estado, al gobierno, donde uno no puede manifestar su opinión sobre algo porque tiene que atenerse a las consecuencias. Eso es muy triste. Y yo creo que ya muchos estadounidenses se están dando cuenta de eso. Por lo menos así lo dicen las encuestas. Así es que me parece que si el gobierno se somete a una nueva contienda electoral, va a perder de largo las elecciones. Va a perder las elecciones. La pregunta es que en los países con vocación autocrática, cuando ellos saben que van a perder las elecciones, ellos cocinan las elecciones. Ellos hacen elecciones donde el resultado ya está predeclarado por ellos mismos, ¿no? Que es el caso de Venezuela, cuando Maduro sabía que ya no podía ganar ninguna elección, cuidado si nunca ganó ninguna elección, pero bueno, la desarticulación de
de la, de la, de la resistencia de la oposición venezolana fue tan frágil que no se necesitaba mucho talento para ganar una elección, pero vamos a asumir que la perdieran, y esta vez la perdieron de largo y se saltaron la voluntad popular. La pregunta es si aquí se podrá hacer lo mismo de aquí a 4 años, ¿no? Si aquí llegará un momento en que dirán, mira, ¿sabes qué? Hemos hecho demasiadas cosas mal hechas, hemos cometido demasiados delitos, hemos corrompido mucha gente y nos hemos corrompido mucho nosotros. Y si nosotros entregamos el poder, vamos a terminar todos presos. Entonces no podemos entregar el poder. Esa es la situación de Maduro. La situación de todos los que lo acompañan, que han hecho tantos delitos, han cometido tantos desafueros en todo, en materia de narcotráfico, corrupción, etcétera, que ellos saben que un nuevo gobierno los va a llamar a botón y va a pedir cuentas. Y por eso están atrapados en que no pueden hacer una elección libre porque la van a perder. Y entonces no entregan el poder porque van a ir presos. Y yo veo la misma situación aquí. Si el gobierno, llevamos menos de un año de gobierno del presidente Trump, si esto sigue así, para las próximas elecciones, las personas que ya han mostrado, digamos, las características de su gestión, saben que van a terminar todos presos en el próximo gobierno. Presos. Y yo creo que esta vez no va a ser como con Biden, que fueron muy suaves con perseguir a los que violaron la Constitución y tomaron el Parlamento y fueron perdonados después. Sino que esta vez un próximo gobierno va a tener que ser sumamente ejemplarizante con todo aquel que haya violado la Constitución. Porque si no, esta república se perdió. Si esta república, como dijo el presidente Adams, no puede sostener esta democracia a través del cumplimiento de la ley, todo este esfuerzo de 250 años de vida republicana legal, regido por la Constitución, se va a venir abajo. Si cualquiera puede violar la Constitución y salirse con la suya, y las Cortes lo van a endosar, y el Congreso lo va a endosar todo por conveniencias personales y por ventajas económicas, esta república y este sueño americano se perdió. El ejemplo del mundo, el país poderoso que logró lo que logró por atraer a personas capaces, inteligentes, soñadoras, emprendedoras, precisamente porque se respetaban sus derechos, etc. Ahora estará en un país donde están sometidos a la voluntad y al capricho de un funcionario público, donde si no jalan al poder, sucumben al poder. Triste final para una gran nación, pero yo tengo fe en que eso no pase. Pero hay que advertirlo y hay que decirlo, porque si uno no lo dice, puede pasar. Yo vivo siempre recordando esos antecedentes de la Alemania nazi antes de que el partido nazi controlara todo el poder, cuando no eran más que un grupo de agitadores callejeros. Si la inmensa mayoría del pueblo alemán los hubiera rechazado en ese momento, cuando no eran un poder, y le hubieran dado un parado a Adolfito, esa tragedia no hubiera pasado. Pero el miedo imperó en mucha gente, la cautela imperó. Nunca se imaginaron que ese grupito de inhumanos fuera a hacer lo que hizo. Para el momento que se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Ya se había montado un aparato de espionaje y de represión que hacía prácticamente imposible garantizar la continuidad democrática de Alemania. Se impuso el dictador y después todo el mundo obedeció por una razón u otra. Uno porque les convenía, otro porque tenían miedo y otros porque no tenían otra alternativa, no podían levantar la voz. Te costaba la vida. Yo no sé hasta qué punto uno puede vivir así, sobre todo después que ha experimentado la libertad. La libertad es como el oxígeno, esa parte la escuché una vez. La libertad es como el oxígeno.
Uno no se ocupa ni se acuerda del oxígeno hasta que le falta. Tú nunca te ocupas del oxígeno, no sabes la presión parcial de oxígeno en el aire, nada. La gente se medio preocupó del oxígeno durante la pandemia, andaban con los oxímetros midiéndose la oximetría. Pero tú sabes cuándo sí te acuerdas del oxígeno, cuando tomas aire y no encuentras el oxígeno en ese aire que estás tomando. Y ahí sí es verdad que te entra la desesperación y la asfixia, ¿no? Entonces así es la libertad. Uno está tan habituado a tenerla y a disfrutarla que no sabe lo importante que es para uno hasta que uno la pierde. Bueno amigos, muchas gracias a todos por escucharme y voy a tratar de seguir con mis reflexiones de movimiento. Gracias a ustedes por la paciencia y hasta un próximo programa.